Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la Academia de Inbound Marketing. Lo que te voy a explicar ahora va a ser lo que es la automatización del marketing, o el marketing automation, que decimos en inglés. Entonces, bueno, básicamente este concepto es un concepto que últimamente estamos escuchando muchísimo, pero no es algo nuevo. De hecho, desde que se ha empezado a hablar del inbound marketing en sí, ha tomado mucha más dimensión, pero es un concepto que ya tiene unos años y que además se ha venido trabajando desde muchos otros ángulos. O sea, de hecho, la automatización del marketing podríamos decir que no es más, incluso si lo buscas en Wikipedia, lo que vas a ver es que no habla como una técnica de marketing, sino de lo que habla es de un concepto muy relacionado con tecnología. O sea, de hecho, la automatización del marketing y el hecho de que haya la palabra automatización ya tiene mucho que ver con que haya tecnología detrás, tiene que ver con la idea de que hay ciertas acciones de marketing que si tuviéramos una tecnología detrás las podríamos automatizar. Es así de sencillo. Y el hecho de automatizarlas nos permitiría ser mucho más eficientes, mucho más efectivos y entonces conseguir mucho mejores resultados, ¿no? Entonces, bueno, para ponerlo un poco en contexto, lo que podríamos decir es que la automatización del marketing en sí se utiliza en diferentes contextos. De hecho, vamos a hacer otro vídeo en breve sobre los diferentes contextos en los que utilizamos esta técnica de marketing. Uno sería en cuanto ya tienes una base de datos. O sea, cuando tú ya tienes una base de datos, eres una compañía que dispone de una base de datos con un cierto volumen, ya sea, yo qué sé, de 10.000 o de 100.000 usuarios, no importa, o más, y ya son tus clientes, la automatización del marketing es una excelente herramienta, una excelente técnica para, de algún modo, alargar el ciclo de vida de ese cliente, alargar el lifetime value, el customer lifetime value de ese cliente, ¿no? Valga la redundancia. O sea, no es más que a través de mecanismos, según la interacción que hace este usuario con nosotros, a través de la página web, a través de las redes sociales, a través de toda una serie de temas que ahora veremos, cómo interactuamos con él y tomamos ciertas acciones. Entonces, esto en el ámbito de nuestra base de datos de clientes lo que nos podría permitir es conseguir que una persona realice una segunda compra o, por ejemplo, vuelva a interactuar con nosotros, o es alguien que hace un tiempo que no visita nuestro blog y entre de nuevo, o lo que sea que nosotros queramos. Y todo esto se puede automatizar de una cierta manera, ¿vale? De todos modos, el punto que a mí me interesa y que me interesa, de hecho, comentar hoy es la relevancia que ha tomado el concepto cuando hablamos del inbound marketing. O sea, dentro de lo que es el inbound marketing, la automatización del marketing es fundamental. De hecho, a mí me gusta dibujarlo de esta manera. O sea, yo diría que el inbound lo podríamos dividir en dos patas importantes. Una sería todos los procesos y técnicas que utilizamos para atraer, lo que sería el marketing de atracción, que serían todas las técnicas relacionadas con, oye, cómo nos posicionamos en Google, cómo compramos tráfico, cómo conseguimos tráfico a través de las redes sociales, etc. Y otra pata, que sería la de automatización del marketing, que de hecho sería cómo atraemos tráfico, cómo convertimos, que esto sería simplemente el momento en que convertimos este tráfico en un registro, y luego en el momento en que tenemos el registro, ¿qué hacemos con él? De hecho, en el inbound marketing, normalmente cuando hablamos de inbound marketing y de registros de inbound marketing, hablamos de registros que no son clientes aún, es decir, son potenciales. De modo, aquí está la diferencia con lo que comentaba antes. O sea, ya se utilizaba desde hace tiempo lo que era la automatización del marketing desde un punto de vista de cómo fidelizar un cliente, de cómo alargar el ciclo de vida del cliente, el Customer Lifetime Value, pero cuando hablamos de inbound marketing nos referimos a cómo utilizamos la automatización del marketing, las herramientas que hay para poner en marcha estas técnicas, para conseguir que alguien que no nos conoce lo educamos a lo largo del tiempo para conseguir algo determinado que normalmente tiene que ver con una transacción económica, pero puede ser muchas otras cosas, puede ser una serie de objetivos que nosotros definamos. Ahora lo vemos. Entonces, básicamente, lo que os diría es que cómo llegamos dentro de lo que es el inbound a la parte de automatización y en qué consistiría exactamente. Pues bien, si nosotros tenemos un usuario anónimo, o sea, si hay un usuario que hemos captado a través de un posicionamiento en Google, al final el primer paso que vamos a realizar va a ser conseguir que un porcentaje de estas personas que llegan desde Google, les pongamos cara y ojos.
Y el siguiente paso, que sería cómo convertimos esta persona con cara y ojos, que a lo mejor aún no es una persona interesada en la compra, cómo esta persona con cara y ojos también le ponemos pues, el elemento de la transacción. O sea, este proceso de aquí, podríamos decir que de aquí a aquí todo esto tendría que ver con los procesos de atracción, pero de aquí a aquí, básicamente, tiene que ver mucho con los procesos de automatización del marketing y también procesos comerciales. Entonces, ¿cómo funciona esto? O sea, nosotros en el inbound marketing hay una cosa que es fundamental de comprender, que es que el inbound marketing, cuando hablamos de él, hablamos mucho de contenido. O sea, el contenido es la columna vertebral del inbound marketing y es lo que nos permite crear todos los procesos de atracción. Luego le podemos poner toda la complejidad que queramos encima. Podemos utilizar técnicas de optimización para buscadores, para conseguir que el contenido se indexe mejor y conseguir más tráfico. Podemos utilizar técnicas de difusión para conseguir mayor entrada de registro, mayor entrada de visitas. Podemos utilizar pay-per-click, publicidad, lo que nos dé la gana. Pero al final siempre lo hacemos en base a contenido, de modo que las personas que nos llegan a nuestra página web normalmente son personas que aún no están preparadas para comprar, son personas que están interesadas en contenido, que ese contenido está relacionado con el tipo de servicio o producto que nosotros vendemos. Pero al final no es una persona que aún no está preparada para ese momento. Entonces la vamos a tener que llevar desde la falta de preparación hasta la transacción. Y para ello primero vamos a conseguir que esa persona se convierta en alguien de quien tenemos el nombre, el apellido y algunos datos más, los que queramos. Pero luego, cuando hemos conseguido esos datos, lo que decía, no es una persona que aún está pensando en comprar. Puede ser un porcentaje que sí, pero en su mayoría pueden ser personas que simplemente están interesadas en el contenido. Entonces lo que sucede es que lo que vamos a poner en marcha son toda una serie de técnicas automáticas que nos van a permitir llevar este usuario de aquí a la transacción o a otro objetivo que nos dé la gana. Como podría ser, por ejemplo, que se dé alta en un club o que se suscriba a nuestro blog, no importa. O sea, no solo siempre tiene que ver con el elemento transaccional. Pongo aquí el elemento transaccional porque normalmente es donde va la mayoría de empresas. Entonces, elementos básicos de lo que es la automatización del marketing. Pues hay tres fundamentalmente. Uno sería lo que llamamos el scoring. El scoring no es más que nosotros, cuando generamos una base de datos, o incluso ya la tenemos, en el caso no del inbound, sino de lo que tiene que ver más con el marketing relacional, tenemos una base de datos que al final yo lo veo como que tenemos a todos los datos en un saco, ahí mezclados, y que de vez en cuando necesitamos hacer una acción de marketing y queremos conseguir algo, lo que hacemos es cogemos esa base de datos, aplicamos unos criterios de segmentación, creamos una lista y dentro de esa lista pues, nos van a aparecer una serie de contactos determinados, ¿no? Podrían ser 100, 200, 1000, los que sean dependiendo de nuestra base de datos y los criterios de segmentación, y entonces le enviamos un correo electrónico. ¿Bien? Aquí no hay ningún tipo de scoring de valoración. O sea, la automatización del marketing lo que nos permite es pasar de un saco en el que tenemos todos los registros a una matriz donde todos los registros están perfectamente ordenados. En función de dos cosas. En función, sobre todo, de su nivel de cualificación. Pero tiene que ver uno, esto entraremos en otro vídeo, de hecho ahora os pasaremos el enlace. Tiene que ver con, los vamos a ordenar en función de un criterio que sería cómo de cerca está ese contacto con el perfil de cliente que nosotros queríamos tener. O sea, aquí tendríamos el nivel de cualificación, podríamos decir, demográfico, ¿vale? O sociodemográfico. Y otro criterio que sería el de interacción, el engagement. Es decir, con una herramienta tecnológica de automatización del marketing lo que podemos hacer es, por un lado, a medida que vamos captando los registros, los podemos clasificar en una matriz en la que, dependiendo del nivel de match, o sea, de encaje con nuestro perfil, le daremos más o menos nota, y dependiendo del nivel de engagement que tiene con nosotros, también más o menos nota. De modo que esto, lo que sucede es que pasamos a tener una matriz en la que todos los contactos se nos ordenan en base a estas dos variables. Esto ya os digo, entramos en otro vídeo, entraremos en más detalle con este tema. Pero pasamos de tener un saco a tener algo totalmente ordenado, que además, al haber detrás una tecnología, lo que nos permite es que esta matriz sea algo dinámica. Es decir, que dependiendo del comportamiento de estos usuarios y de lo que va pasando a lo largo del tiempo, cada uno de ellos se van ordenando y se van moviendo por aquí. Esto nos da una capacidad
en cuanto a conseguir objetivos de marketing extraordinaria. O sea que una herramienta de automatización del marketing, o dentro de lo que es cuando practicamos la automatización del marketing, el primer elemento fundamental es el scoring, y lo que nos permite es pasar de aquí a aquí. Pero con esto no hacemos nada. O sea, de hecho, con esto simplemente ordenamos y lo fácil es que simplemente cambiando ciertos criterios se nos reordena todo. El otro elemento fundamental sería el nurturing, la nutrición de esta base de datos. Nutrición o nurturing. ¿La nutrición qué sería? La nutrición sería simplemente el hecho de, dependiendo de dónde están estos contactos, ahora tendremos una herramienta que nos va a permitir hacer interacciones personalizadas y puntuales con cada uno de ellos para conseguir ciertas cosas. Es decir, a diferencia de lo que comentaba antes, de que inicialmente hacíamos una segmentación, teníamos un segmento de nuestra base de datos y le hacíamos un envío, aquí, según las características y el comportamiento de esa persona, lo que podemos es automatizar campañas de marketing totalmente personalizadas que lo que van a hacer va a ser, por ejemplo, imaginaros que una persona dentro de esta base de datos lleva 2 semanas sin entrar en nuestra página web. Pero es una persona que además nos ha retuiteado en el pasado 2 veces. ¿De acuerdo? Y además, justo hoy, entra en la página de precios. Pues, me lo acabo de inventar, ¿eh? Si se dan estas 3 condiciones, se podría disparar una cadena de correos electrónicos o una interacción automática para conseguir que esa persona haga algo, o no solo esa persona, sino que se podría disparar otro tipo de automatización que avisara a un comercial de que esa persona ha hecho esto. O sea que realmente la nutrición o lo que se llama el lead nurturing, lo que nos permite es interaccionar automáticamente en función del comportamiento de cada uno de los usuarios. Esto, cuando hablamos del inbound marketing, es una herramienta extraordinaria, porque lo que nos permite es acercar y automatizar lo que es todo el proceso de atracción de usuarios a la conversión y desde la conversión a llevarlo hasta el punto en que conseguimos un grupo de personas totalmente cualificadas. Y estas son las que vamos a tratar a nivel comercial o en el caso de un e-commerce, las que les vamos a hacer llegar pues, toda una serie de comunicaciones mucho más específicas orientadas a la compra. ¿Vale? Y luego me falta una tercera pata, que esta es más opaca y solo se vive cuando estás metido en procesos de inbound marketing puros, o de automatización del marketing más bien, que son todas las automatizaciones internas. ¿A qué me refiero con esto? O sea, una de las cosas que nos suele pasar cuando damos clase en algunas de las escuelas de negocio es que cuando explico el tema del scoring y el tema del lead nurturing, muchas personas nos dicen es que esto ya lo hemos hecho toda la vida, o ya se ha hecho, o trabajamos con Excel, si íbamos punteando la base de datos, o primero hacíamos el scoring y luego hacíamos envíos. Sí que es verdad que se hacía, lo bueno que tenemos ahora es que realmente lo que nos permite todo esto es hacerlo mucho más potente, ¿de acuerdo? En el ámbito de la automatización interna nos da un nivel de trabajo, aparte de toda esta parte que ya se hacía, mucho más avanzado de cosas que no se ven. ¿Qué es? Entonces, todo lo que tiene que ver con las listas que tenemos dentro de nuestra compañía, listas dinámicas o listas estáticas, nos permite empezar a hacer una serie de automatismos que nos permiten hacer lo que nos dé la gana. O sea, os pongo ejemplos de cosas que se podrían hacer. Pues imaginaros que internamente lo tenemos sincronizado con un Salesforce y queremos que ciertas personas que entran a una lista debido a determinadas acciones, entonces esto se sincronice con Salesforce y las personas que están detrás de Salesforce reciban información al respecto. O, por ejemplo, podríamos incluso montar procesos de selección de personal, en los que a través de los formularios que captamos las personas que están interesadas, crear sistemas de notificación interno que van a recursos humanos y que de recursos humanos pues directamente interaccionan con ese usuario, entran dentro de lo que es la plataforma de automatización y finalmente pues ahí se llevan a cabo toda una serie de acciones. O sea, realmente esto es una cosa que para verlo en concreto habría que entrar en una herramienta y ver realmente lo que acaba generando. Y bueno, yo pienso que con esto más o menos te doy una visión de lo que es la automatización del marketing. Lo que sí que voy a hacer va a ser algunos vídeos más, pero entrando en detalle cada uno de los temas. Y bueno, pues hasta aquí. Gracias, nos vemos.